Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí estamos de nuevo para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Los viernes por la tarde nosotros nos encontramos aquí en este foro para estudiar la porción del Antiguo Testamento que se lee esta semana, lo que se llama Parashat Hashavua en hebreo, que quiere decir el evento de la semana, es Parashá, pero se lo traduce como la porción de la Torá de la semana. Y en general lo hacemos también fijándonos en las raíces hebreas, leyendo desde el texto hebreo, porque ahí se esconden muchos secretos que se pierden en la traducción. Pero antes de comenzar, quiero contarles que muchos de ustedes me han mandado una pregunta específica y es ¿qué pienso yo sobre las declaraciones de ciertas figuras políticas sobre construir un nuevo templo, un tercer templo en Jerusalén, luego de que sabemos que los dos primeros templos fueron destruidos, el último hace casi 2000 años, y me han preguntado qué pienso yo de eso. Antes de responder, quiero decir que a mí me llama mucho la atención por qué se le pregunta a políticos sobre un tema espiritual, es decir, a mí me parece que hoy, más que nunca, la política no podría estar más lejos de lo espiritual. Entonces yo no veo a ninguna figura política como alguien que tiene que meterse en temas espirituales. Pero esa es una humilde opinión con la cual no hay por qué estar de acuerdo. Entonces, volviendo al tema del templo, recordemos que los antiguos hebreos, tuvieron dos templos. Pero antes de este templo tenían lo que se llama el Mishkan, que de ello hablan las porciones de hoy y la porción de la semana pasada, no por casualidad. Y en estas porciones estamos hablando del tabernáculo, que el tabernáculo era una especie de templo móvil, de ambulante, porque en ese momento ellos estaban caminando desde Egipto hacia la tierra prometida. Sabemos que iban a caminar por el desierto durante 40 años, y en este momento de la Torá es cuando se les empieza a dar las instrucciones sobre, primero, cómo construir ese tabernáculo, de qué materiales, con qué medidas, etc. Y en la porción de hoy se habla de las vestimentas del sumo sacerdote. Y sobre eso nos cuenta la Kabbalah, que es el estudio profundo del Antiguo Testamento, porque vuelvo a explicar que el Antiguo Testamento es un texto codificado y nunca se lee a nivel literal. No se puede leer solo la historia que cuenta y creer que eso es lo único que hay dentro del libro. Todo lo contrario, hay muchas dimensiones de profundidad y la sabiduría de la Kabbalah es la que lo descifra y extrae todos esos secretos. Porque lo que ocurrió durante el evento del becerro de oro fue que Moisés, cuando estaba bajando del monte Sinai, él traía consigo una tabla, que es la tabla de la ley, donde estaban todos los secretos revelados, los secretos del cielo para los hebreos. Y cuando Moisés ve que ellos están adorando a un ídolo, que era el becerro de oro, él destruye esa tabla, aunque no es que se destruye físicamente, sino que él elimina ese mensaje y luego comienza a canalizar el texto de la Torá, donde los secretos van a estar ocultos dentro de una simbología, porque ese pueblo tal como estaba y como lo demostraba en sus actos, no podía recibir ya de forma directa y pura los secretos divinos porque demostraban en su comportamiento que no estaban listos. Entonces se les da luego de nuevo las leyes hebreas, pero de otra manera, a través del texto codificado. Por eso cuando hoy vemos tanta gente que, entre muchas comillas, se autodenomina experto, investigador, etc., escribiendo libros sobre el Antiguo Testamento, también sobre Dios, el Dios hebreo, que es el único Dios, porque si todos creemos en Dios y sabemos que hay uno solo, entonces pensar que hay un Dios hebreo y un Dios de otro ya sería un grave error, porque estaríamos negando que hay un solo Dios. Pero bueno, eso es otro tema de conversación. Pero volviendo a lo que estaba explicando, yo les recuerdo que el texto nunca se lee en el nivel superficial que se dice en hebreo pshat,
que viene de la palabra pashut, que quiere decir simple, sino que hay que penetrar en las diferentes dimensiones para extraer esos secretos que fueron codificados intencionalmente porque no se los podía entregar de forma directa. Entonces, cuando ven gente que analiza el texto al nivel literal, entiendan que esa persona no entiende de verdad el tema del que está hablando. Entonces, en la porción de hoy, Tetzaveh, se habla específicamente de las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Y por qué había que darle tanta importancia a las vestiduras? Porque esas vestiduras eran como una especie de protección para el sumo sacerdote, porque dentro de ese tabernáculo y más adelante templo, habían energías poderosísimas y por eso no podía entrar cualquiera. Si entraba una persona que no era el sumo sacerdote, no iba a salir con vida. Es más, algunos sumos sacerdotes podían entrar varias veces y en una de las veces que entraba no sobrevivir. ¿Por qué era eso? Porque para poder entrar dentro del tabernáculo / templo había que estar en un estado de pureza a nivel emocional, espiritual, de sabiduría, de acción, de palabra, de pensamiento, y eso es algo que cambia en todo momento en una persona. Entonces, para poder seguir entrando dentro del templo había que mantener ese nivel de pureza. Entonces entendemos que ya el entrar al templo en sí era algo muy poderoso y también se puede decir peligroso para quien no estaba preparado, y por eso también tenían esas vestimentas para protegerse de esas energías tan potentes. Y se dice que hubo un sumo sacerdote que durante muchos años pudo entrar y salir con vida hasta que falleció de forma natural, y que durante toda esa época hubo paz en el mundo, no hubo ninguna guerra sobre todo el planeta. Y ahí vemos la importancia del trabajo sagrado y espiritual que se hacía dentro del templo. Pero ¿qué pasó hace casi 2000 años cuando se destruye el segundo templo? Lo que explica el judaísmo es que el motivo de la destrucción no fue enemigos externos, fue lo que en hebreo se dice sinat hinam. ¿Qué quiere decir sinat hinam? Siná es odio y hinam es gratis, es decir, odio porque sí, odiar por odiar. Y era odio entre los propios hebreos. Entonces fue la conducta de ellos mismos lo que generó eventos que llevaron a la destrucción del segundo templo. Y casi 2000 años no se ha construido un tercer templo. Entonces, si ustedes hacen la pregunta de si construir o no, vamos a ir hacia atrás a la porción de la semana pasada. Los que no vieron el video les recomiendo vayan y lo vean porque ahí van a aprender mucho sobre esto también. Pero hay una frase importantísima y bellísima dentro de la porción de la semana pasada que dice Vebanuli Mishkan Veshahanti Betoham. ¿Qué quiere decir eso? Esa frase la dice Dios, que quiere decir, y me construyeron un tabernáculo o habitáculo y yo habité en ellos, no entre ellos y no en un templo. O sea que lo que Dios dice es que Él habita dentro de la persona. ¿Y qué es crear el habitáculo, tabernáculo, templo? Es crearte a ti mismo como un recipiente capaz de contener a la divinidad. ¿Y cómo se hace eso? Con tus actos, tu emoción, tu pensamiento, tus palabras, tu generosidad. ¿Recuerdan la porción de la semana pasada cuando Dios le dice a Moisés que pida de los hebreos una donación desde la generosidad del corazón de cada uno? El que no donara desde la generosidad de su corazón no iba a ser aceptada su donación, porque esa donación tenía que venir desde ese estado emocional, si no, no podía utilizarse para crear el templo. Entonces vemos la importancia de la motivación por la cual se hace algo. Entonces vemos que lo que Dios dice al final es: me construyeron, me hicieron un templo y yo habité en ellos, en plural, es decir, dentro de la persona. Entonces, ¿ustedes creen que lo correcto es construir ahora otro edificio físico? No solo eso, sino que los grandes maestros de Kabbalah explican hoy y siempre que
cuando llegue el Mesías no va a ser una persona, va a ser un estado de conciencia dentro de cada una de las personas. No va a ser un personaje. Y si vamos un poquito más atrás a los 10 mandamientos, vamos a recordar lo que Dios dice en sus leyes más sagradas, que es: no construirás ningún objeto, ningún ídolo, ninguna imagen, y te postrarás ante ella. O sea que toda la esencia del Dios hebreo es que no hay que buscar una imagen física de ese Dios. Entonces, ¿acaso construir otro edificio para ir y adorar sería lo correcto? Y si yo puedo dar mi opinión humilde, con la cual no hay por qué estar de acuerdo, yo creo que no, que sin lugar a dudas, hoy estamos en el momento de la historia en la que la persona espiritual ya comprende eso, ya comprende que el templo es él o ella, pero hay que ser digno de contener la divinidad, y eso se hace con mucho trabajo espiritual y con mucha responsabilidad y autoinspección y conciencia. Entonces, para mi opinión humilde, el hablar de construir otro edificio físico como tercer templo es otra distracción, es llamar la atención para que la gente otra vez, en vez de concentrarse en ella, cómo mejorarse y superarse para poder contener en ella a la divinidad, se va a poner a mirar hacia un objeto físico, que sería un edificio. Por último, también compartir con ustedes que lo que explican los sabios hebreos es que cuando se destruyó el segundo templo fue el momento en el que el mal y la oscuridad comenzaron a gobernar este mundo. Y sin lugar a dudas, cuando la gente de hoy se dé cuenta que el templo es él o ella y comience a cambiar en sí mismo para ser digno de contener en él o ella a la divinidad, ahí es cuando se va a terminar el gobierno del mal y de la oscuridad, de ninguna otra manera. Entonces, mi querida comunidad, espero que les haya interesado el tema de hoy. Me encantaría que me escriban abajo lo que ustedes piensan sobre este punto. Por último, antes de despedirme, recordarles que los días domingo doy transmisiones en vivo y en directo en mi comunidad privada comunidadsilvia.com, donde hablo de lo que pasa a nivel mundial, siempre desde perspectivas diferentes a lo que tú escuchas en las noticias. Y sin lugar a dudas yo creo que te puede ayudar mucho a entender y a saber cómo proceder ante los eventos que están ocurriendo en el mundo. Entonces te invito a unirte a mi comunidad privada donde hablo con libertad de expresión. El día domingo doy la transmisión y si no puedes estar ahí en vivo o en directo, puedes verla grabada luego. Y tengo una biblioteca con todas las grabaciones y yo creo que el que todavía no estuvo en mi comunidad puede encontrar muchísimo valor en todos esos videos. Espero verlos el domingo en mi transmisión y por ahora los dejo con mi brajá, mi bendición, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.